Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Valesca Ureta Cañas, a través de una entrevista por Zoom desde Santiago. Valesca, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Reinaldo, por la invitación. Bueno, queríamos que nos comentaras un poco cuál es la situación, cómo ves tú la situación de la región. Hemos tenido estos días muchas migrantes, ¿cierto?, alojados en distintos lugares, instalados en las plazas acá, en distintas comunas de la región. Este es un problema que viene desde hace mucho tiempo, con el consiguiente, ¿cierto?, malestar de parte de la ciudadanía, ¿cierto?, que se tienen, dicen, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Que por qué se permite? Y por otro lado, ¿cierto?, la crisis sanitaria, la crisis humanitaria que significa para estas personas estar acá. ¿Cuál es la visión que tienes tú, digamos, desde Santiago de este tema? Bueno, nosotros tenemos la visión más que desde Santiago a nivel nacional. Nosotros tenemos oficina en Arica y Antofagasta también, entonces el norte es algo que para nosotros también es un lugar conocido. Bueno, nosotros creemos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, creemos que esto es algo que está sucediendo hace un tiempo, años. Planteadas que no solamente ahora se ve mucho más magnificado por la crisis sanitaria y por la crisis humanitaria. Entonces, lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis que responde a una crisis humanitaria que se está viviendo principalmente en Venezuela, que está datada por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Son personas que migran forzadamente desde su país de origen, o de los países de origen de otras personas que también migran de otros lugares. Es una migración que viene en búsqueda de mejor calidad de vida, de un mejor proyecto de vida para las familias, para los niños y niñas y adolescentes que vienen. Las personas no migran por turismo, por andar caminando en el desierto días y noches con sus niños a cuestas, con el frío, con el calor, caminando. Vienen porque en sus países, en este caso que es mayoritariamente venezolanos y venezolanas que están llegando a Chile por una situación muy dramática, por hambre, por persecución, y cualquier alternativa que sea mejorar, ellos la van a tomar. Entonces también tiene que ver con, por eso te decía, una migración forzada. Y en ese sentido sentimos que la respuesta tiene que ser más allá de lo migratorio, ¿sí? Más allá de la política migratoria. Esto es una respuesta que resulta ser y que tiene que ser humanitaria, que tiene que estar basada en también contener la crisis sanitaria. Esas dos crisis, esos dos elementos son los principales que se deben considerar en esta circunstancia. Que acoger en el fondo que tenemos que entender y asumir que hay una crisis en un país y por lo tanto respuesta regional para una crisis regional entre los países que están recibiendo la migración, que eso todavía no se está dando, que esté basada en enfoque de derecho y que considere que es una crisis humanitaria, una crisis y sumado a la pandemia, la segunda ola de pandemia que estamos viviendo hoy, que no va a bajar el ingreso de las personas y que en fondo se ingresa por paso no habilitado, que eso hace además que haya migración irregular con todos los riesgos que eso implica. Sí, se ha señalado que son más de 5 millones de venezolanos los que han salido en los últimos años. Gran parte de ellos han ingresado a nuestro país. También en Perú hay un número muy importante. Y en Colombia. Y en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estos países, digamos, no han dado una respuesta conjunta, no se han puesto de acuerdo para generar estas políticas que tú nos señalas? En ese sentido, ¿Chile ha hecho, entre comillas, la pega o estamos al debe? Bajo nuestro juicio estamos al debe. No ha habido una reunión regional para poder tomar esta situación. Al parecer se va a generar una mesa de trabajo con respecto a este tema, pero a lo que nosotros queremos apuntar es que esta mancomunión regional no solamente frente a las políticas migratorias, ¿no? Como que también la respuesta regional
nosotros no decimos solamente que se vea el fenómeno de la migración, sino que en el fondo cómo los países en conjunto asumen que hay una crisis humanitaria en Venezuela y cómo en conjunto toman esto no como una crisis solamente, no es migratoria, sino que es humanitaria, personas que están huyendo, que están buscando mejor calidad de vida y que que hacen esos tránsitos que son peligrosos, que son riesgosos, que se exponen a la trata, al tráfico, por buscar una vida mejor. Entonces, desde ahí, asumir que esa respuesta regional tiene que estar basada desde ahí, desde esas crisis humanitarias y la crisis sanitaria que nos pone en una situación que debemos asumir y que debemos reconocer y que debemos hacernos cargo. Sí, nosotros hemos tenido la visita acá de diversas autoridades del nivel central, Valesca, y se ha puesto énfasis en el tráfico irregular, ilegal, en los coyotes, en las personas que lucran con este tema, y como un énfasis especial, digamos, para tratar de identificar a esas personas, tomarlas detenidas, en fin, procesarlas, pero no hemos visto, digamos, cierto, un trato para los migrantes propiamente tal, digamos, en términos de acogerlos, pues, tenerlos en algún albergue, ¿cierto? Darles un servicio mínimo, digamos, sanitario, de alimentación, en fin, tratarlos con la dignidad que corresponde a un ser humano. En ese sentido también se ha echado de menos desde el gobierno central, y aquí ha habido un reclamo sistemático de las autoridades, tú tienes que haberlo visto, Sí, los el recurso de alcaldes sobre protección. todo. Sí, el Claro, recurso de hubo un protección que recurso de puso el protección alcalde sobre. en contra del presidente de Sebastián Piñera, entonces de alguna manera se desesperan las autoridades porque no saben qué hacer. Bueno, sí, hay medidas que tienen que ver con el control fronterizo, que nosotros creemos que está bien, o sea, el Estado debe proteger y cuidar la frontera y por supuesto nosotros estamos muy de acuerdo en que se haga un control respecto a las bandas de trata y tráfico y a los coyotes, que son estas personas que hacen el tema del tráfico. Nosotros creemos que eso está muy bien, el Estado debe proteger la frontera y en ese sentido de proteger y velar por las personas que están siendo vulneradas. Entonces desde ahí me parece muy bien que ese control se haga, pero claro, como tú bien dices, no solamente es eso, ¿sí? No tiene que ver solamente con el control fronterizo, esto también tiene que ver justamente cómo la autoridad tiene que hacerse cargo no solamente en lo local, esto rebasa todos probablemente los recursos y las capacidades que tienen los gobiernos locales, lo estamos viendo hoy, entonces como también ahí se mancomunan esfuerzos, esto puede trabajar la sociedad civil, puede trabajar la municipalidad, el gobierno central, mancomunar esfuerzos frente a esta crisis que es humanitaria y como tú bien dices, la dignidad de las personas está en juego, entonces no tiene que ver solamente con ir al tema del control de las bandas criminales, que está bien, pero no solamente, eso es parte del problema, no solamente es eso. Valesca, ¿qué se le dice a aquellas personas, ciudadanos, digamos, que viven en esta región y que quieren que haya mano dura, ¿cierto? Algunos dicen que a estas personas hay que tomarlas detenidas, hay que ponerlas en la frontera nuevamente para que se devuelvan, para que no entren al país, que deben haber militares en la zona, militarizar la zona, que los militares deben hacerse cargo de esto. ¿Qué se les dice a esas personas? Bueno, es muy importante, nosotros también lo hemos dicho, que es muy importante la información, ¿sí? La información en este caso, y por eso yo te agradezco esta invitación, la información es importante en el sentido de que tenemos que conocer la realidad completa y no parcial. ¿Ah? Por ejemplo, el tema de la criminalización de la migración es un tema que se ha puesto en la opinión pública, siendo que la data dice que no es así, menos del 1% de comisión de delitos de esto por personas migrantes. Respecto a cuánta migración en total hay en Chile, que es menos del 10%, estamos en el 7,5%. Por ejemplo, ese tipo de información es muy importante para que la comunidad entienda que que esto también está sucediendo porque hay una crisis importante en otro país y que las personas están muriendo, pasando hambre, y que no lo hacen finalmente por turismo o porque es muy bueno salir de sus casas caminando y atravesar el desierto con sus niños. O sea, también es muy importante sensibilizar. Esto es migración forzada, una migración que es obligada para buscar una mejor calidad de vida y eso es muy importante transmitírselo a la ciudadanía. Por eso
estas instancias como la que estamos haciendo tú y yo ahora es muy importante, son muy importantes porque uno va sensibilizando, va mostrando una realidad que no es porque las personas quieran hacerlo y quieran venir a vivir en la calle o en carpas en una ciudad. O sea, es porque buscan dignidad y sobrevivencia. Entonces, de ¿Cuál es ahí, muy importante ponerse en ese lugar, ¿no? sí, cuál es el deber del Estado? El Estado, cualquier Estado, digamos, ante una situación como esta, porque nosotros también hemos migrado, también hemos tenido situaciones graves, ¿cierto? En la dictadura, en el golpe de Estado, muchos chilenos tuvieron que salir, muchos chilenos estuvieron en Venezuela, ¿cierto? Y en otros países de América Latina. El Estado, digamos, desde el punto de vista, ¿cierto?, de los organismos internacionales, de los acuerdos, ¿qué es lo que debe hacer? Digamos, eso también es importante saberlo. Desde esa perspectiva, los estados tienen que reconocer, como te comentaba, que existen estas crisis que suceden cada cierto tiempo y que en el fondo estamos frente a esto y no lo podemos soslayar. O sea, como que eso es lo primero. En ese sentido es como los estados acogen, asumen y reconocen que existen estas crisis y se toman no solamente desde el punto de vista migratorio, sino que también se despliegan otros dispositivos de ayuda humanitaria, de ayuda sanitaria, de protección tanto de los extranjeros que llegan a Chile, de control sanitario desde ahí y también la protección de la ciudadanía que local de alguna manera. Entonces, ¿no? ¿Cómo protege a todas las personas que están en el territorio nacional? Eso es lo que finalmente los estados es importante que hagan y como tú mencionabas, en algunos momentos de la historia otros estados lo hicieron por nosotros y asumieron que había una crisis política, por ejemplo acá en Chile u otros países en Europa asumen que hay ciertas crisis en los países y despliegan dispositivos que no solamente son migratorios, ilegales y control fronterizo, sino que también despliegan atención social, atención humanitaria que va en el fondo paliando la situación de estas personas y va permitiendo que se vayan insertando, incluyendo en los países. Sí, importante también señalar, ¿cierto?, que hay probablemente bastante desinformación. Nosotros acá en el Hospital Regional, por ejemplo, tenemos más de 100 médicos especialistas que son venezolanos, digo, que en este minuto Por están ejemplo, atendiendo a los iquiqueños, ¿no?, a los tarapaqueños. Por último, vale. eso es muy importante mencionarlo. En el fondo, Sí, la migración trae muchísimos beneficios, no solamente el tema profesional, trae riqueza cultural, dinamiza la economía, en tanto hayan políticas migratorias que vayan acogiendo estas problemáticas y estas crisis tan terribles que están viviendo estas personas en sus países, e invite también a la ciudadanía a acoger y que existan también dispositivos y medidas que permitan regularizar, por ejemplo, y poder insertarse como cualquier ciudadano a aportar y a estar viviendo una vida digna en ujú. donde ellos Por, estén. sí, por último, Valesca, ¿qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas, los próximos meses? ¿Es una situación que va a continuar? ¿Sientes tú? Yo creería que en tanto el COVID siga afectando al continente, bueno, y a todo el mundo, los desplazamientos van a ir dando en la misma cantidad o mayor, depende cómo se vaya comportando el tema del virus, las vacunaciones y todo. Eso acompañado en tanto se vaya resolviendo o no, que no tiene lamentablemente mucha cara de irse resolviendo el tema en Venezuela, por ejemplo. Yo creería que va a seguir igual o mayor de acuerdo también cómo se vaya comportando el COVID y que nosotros podamos tener abiertas o no las fronteras y cómo se vaya enfrentando también humanitariamente la crisis. Pero hay en ese sentido es importante que haya preparación, que esté fortalecido el gobierno local, que la autoridad central también esté involucrada y pueda estar generando y proveyendo a las regiones de los dispositivos que son importantes para reconocer y asumir y acoger esta crisis humanitaria que tiene tantas familias, adultos, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, en una situación tan lamentable y tan triste y que quisiéramos que esto no estuviese ocurriendo, pero tenemos que como país hacernos cargo y en este caso las autoridades tienen que estar a la altura de esta situación desde el enfoque derecho y desde la humanidad más profunda, ¿no? Ok, bueno, Valesca, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Valesca Ureta Cañas.